Bendiciones, hermanos, a todos los que nos sintonizan nuevamente a través de este canal. En este momento queremos, como en ocasiones pasadas, realizar un estudio de lo que será el tema de esta semana en las células de estudio. Y en este momento nos acompañan, como siempre, mi hermano pastor Douglas Vilche, que está con nosotros, y mi hermano Larry Parrales, pastor de jóvenes, que nos estarán en esta noche evacuando a través de las escrituras todo lo que es relacionado al tema que se estará impartiendo en esta semana. Y antes de iniciar queremos hacer una breve oración y le invito a que ahí donde usted está nos acompañe en oración. Vamos entonces a orar en este momento. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te rogamos, Señor, te pedimos que seas tú obrando en este momento conforme a tu palabra para hacernos entender y comprender aún más, Señor, la importancia y la necesidad de la oración, siendo Jesús nuestro Señor el mayor ejemplo de una vida de oración. Te pido, Señor, que esto vaya más allá de solo del conocimiento y que nos ayudes a llevarlo a una práctica genuina. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. El tema para esta semana es algo que tal vez en alguna ocasión hemos compartido en la iglesia o en las células, pero la palabra de Dios nunca pasa de moda y siempre queremos estar compartiendo y refrescando las palabras de nuestro Señor Jesús. El tema de estudio para esta semana es la oración. Y antes quiero que abra su Biblia y donde está y que leamos un versículo de la Escritura donde habla sobre la oración que hacía Jesús. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 39 al 40, dicen así las Escrituras. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Definitivamente para el Señor Jesús, el tema de la oración en los momentos más difíciles era algo importante e imperante. Así que iniciemos y quisiera hacer una pregunta. ¿Qué comentario inicial merece este tema de la oración? ¿Qué podemos decir nosotros sobre la oración? Bueno, si me permiten, ¿verdad? La verdad que en Jesús vemos lo que es el mayor ejemplo de oración. Podemos decir literalmente que es nuestro primer ejemplo de una vida de oración. Y quiero ilustrar esto con el siguiente pasaje en Lucas 21:37, por ejemplo. Dice: de día Jesús enseñaba en el templo y de noche se quedaba en el monte llamado de los Olivos. A continuación vamos a pasar, ¿verdad? Como vos ya leías también el 22, 39, 40, vamos a leerlo rápido nuevamente porque ya lo leímos. Jesús salió y conforme a la costumbre se fue al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando Jesús llegó al lugar, Jesús le dijo: oren para que no caigan en tentación. En Jesús no solo vemos un ejemplo de una vida de oración, sino la necesidad de llevar una vida de oración. Bien, pero cuando hablamos de la oración, hay gente llega a pensar, a creer, que debe de existir como un lugar específico para oración, algo así como un altar, ¿verdad? Un lugar. Pero, ¿qué nos enseñan las Escrituras? ¿Realmente debe de existir un lugar específico para orar? Bueno, naturalmente nuestra vida de oración no debe depender de nuestro entorno. Sin embargo, según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él acostumbraba a apartarse. Uno de los problemas que encontramos a veces es cuando las personas creen que únicamente Dios les escucha en el lugar donde oran. Y no es así, pues Dios te puede escuchar en cualquier lugar, pero también es importante tener un espacio donde podamos encontrarnos con el Señor y orar. El Señor Jesús se iba, según lo que acabamos de leer, se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué? Porque muchas veces hay distracción. En la casa el teléfono puede distraernos, la televisión, los niños. Ahí es donde es la importancia de crear un espacio para
tener intimidad y una relación de oración con el Señor. Era más para evitar las distracciones o la interrupción en el momento de la oración. Así. Pero para aquellos que piensan, me voy a apartar de orar porque este lugar específicamente es mi lugar de oración y para mí le dan algún valor sagrado, santo, realmente no tiene que ver con santidad, no tiene que ver con un lugar en sí, espiritualmente hablando. Sí, Se puede hacer en cualquier lugar. podemos cometer el error de pensar de que Dios no nos va a escuchar porque no oramos en el lugar que normalmente lo hacemos. Y no es así. Mi oración de la iglesia es la misma que yo Sí. puedo hacer en cualquier Sí. lado. Yo tengo la oportunidad de orarle al Señor aquí y en cualquier lugar. Ahora bien, la Biblia enseña algo, nos muestra algo que también es digno de llama la atención. Dice que Jesús acostumbraba a orar a solas. Pero, ¿por qué se apartaba? ¿Por qué a veces prefería el Señor Jesús orar a solas? ¿Qué comentario merece? Antes de responder esa pregunta, hermano, te podría decir algo. En Lucas capítulo 5, versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor así: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de su enfermedad. Pero dice el 16: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjate bien, antes de responder por qué Jesús oraba sola, aquí hay un principio muy interesante que a mí me gusta. Porque él dice que la fama de Jesús se había expandido y no solamente eso, la gente llegaba de todos los lugares para escucharle lo que él predicaba. El principio que encontramos aquí es que muchas veces nosotros estamos sumergidos tanto en los afanes de la vida diaria y tenemos tanto trabajo, ¿verdad? Hay gente que estudia, trabaja, que la familia, los quehaceres de la casa. Hay un sinnúmero de cosas que podríamos mencionar que muchas veces nosotros las ponemos como un obstáculo para la oración. Sin embargo... O sea, disculpe, pastor, o sea, como que no apartamos un tiempo específicamente para orar. Y por eso también Jesús decía, pensaba en sí, tengo que apartarme, tengo que hacer ese momento. Muchas cosas reclaman nuestra atención y nuestras prioridades. Sin embargo, vemos a un Jesús que aún con su agenda apretada, dice el versículo 16, él apartaba tiempo y se apartaba solas para orar. Yo creo que algo que me gustaría agregar, ¿verdad? Es en este sentido que en muchas ocasiones, para mí, depende no solo de una cuestión de una necesidad de estar en comunicación, en contacto con Dios por medio de la oración, sino también de disciplina. Porque irónicamente, o sea, yo me puedo excusar, ¿verdad?, de que, es que hoy fue un día pesado en el trabajo. Pero lo lógico es que como fue un día pesado en el trabajo, yo me acuesté temprano. Pero a veces, y digo esto por testimonio propio, a veces estamos a las 12 de la noche con el celular, o navegando en YouTube, o contestando mensajes por WhatsApp, o navegando en Facebook. O sea, para mí también es una cuestión de disciplina, y eso también lo vemos acá en este mismo ejemplo, que Jesús se apartaba por orar, tanto a la necesidad como el asunto, en este caso, de la disciplina. Porque yo te digo, sin sonar algo extremista, excusas no creo que haya, sino que al final puede ser inclusive hasta una cuestión de pereza espiritual para caer en este momento de oración. Podríamos concluir incluso que Jesús oraba sola porque tenía muchas cosas que hacer, es decir, tenía trabajo. Martín Lutero decía algo interesante. Decía Martín Lutero: hoy tengo 1000 cosas que hacer, por tal razón las 3 horas primeras del día las dedicaré para orar. Y a veces nosotros decimos todo lo contrario: no puedo orar porque tengo tantas cosas que hacer. Pero es que precisamente Jesús encontraba un alivio en la oración ante la gran cantidad de trabajo que tenía. Entonces la oración a solas puede ayudar a alivianar tu carga, puede ayudarte a liberarte de esa pesadez que podamos tener por nuestro afán diario. O sea, ya vimos según las Escrituras que Jesús se apartaba
para orar, lo hacía a solas, buscaba un lugar específico. Pero hablemos específicamente, ¿qué obtenía Jesús en esas oraciones en secreto? O sea, ¿qué tipo de beneficio obtenía el Señor Jesús al utilizar todos estos parámetros a solas, un lugar apartado de los demás? ¿Qué tipo de beneficio obtenía el Señor Jesús en la oración en secreto? Bueno, en este sentido yo considero que hay lo que se llama una evidencia, o sea, hablando por ejemplo de nosotros, ¿verdad? Se muestra una evidencia de una vida en la cual llevamos una dirección por parte del Espíritu Santo en nosotros, cuando realmente llevamos una vida de oración. O sea, llevar una vida de oración en consecuencia, ¿verdad? El Espíritu Santo no solo toma control en nosotros, sino que se manifiesta con el poder, ¿verdad?, de Él mismo, y esto se vuelve una evidencia para el resto, ¿verdad? O sea, orar en intimidad, pero ya a la hora de enseñar a otros, de dirigir aún hasta de predicar, o de dirigir como ahorita un estudio, por ejemplo, se muestra esa evidencia. Pero bueno, sin mucha palabrería, quiero tomar un ejemplo básico para ilustrar lo que estoy diciendo. Dice en Lucas capítulo 5 versículo 17. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Pero quiero leer los 2 versículos antes de ese. O sea, aquí ya vemos la evidencia de un Jesús que, así como enseña, también manifiesta el poder de Dios en su vida. Pero vamos a leer los versículos anteriores comenzando desde el 15, Lucas 5:15. Pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que le sanara de sus enfermedades. Versículo 16. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Entonces, en estos versículos podemos observar que Jesús se retiraba a orar. Y en consecuencia, ¿verdad? O sea, de esa vida íntima o esa vida en oración en secreto, apartada con Dios, se manifestaba o se evidenciaba por medio de su enseñanza y aún por medio del poder cuando Él obraba en algún milagro o alguna sanación. Bien, me parece que el tema de la oración se cubre bien en la Escritura, y el mayor ejemplo que estamos viendo de oración es el mismo Señor Jesús. Pero quiero tratar de cubrir todas las preguntas, algunas incógnitas que los mismos cristianos a veces tenemos. O sea, por ejemplo, existen razones por las que Jesús oraba. O sea, uno se imagina, Jesús oraba por mucho tiempo. ¿Qué razones lo llevaba a Él a orar? ¿Qué podemos nosotros encontrar en la Biblia? ¿Qué razones podemos encontrar en la Biblia de que Jesús oraba? Bueno, hay muchas. Yo podría mencionar algunas. La primera es: Jesús disfrutaba la comunión con el Padre. Si hay unas cosas que pueden moverte a vos y a cualquier persona a tener una relación con otra, es el amor. Cuando nosotros amamos, por ejemplo, yo amo a mi esposa, yo todo el tiempo deseo estar en comunicación con ella. Sí. Si salgo en un viaje largo, llego al lugar, lo primero que voy a hacer es llamar a mi esposa, así llegué bien. Eso es lo mismo con el Señor. Jesús oraba, y lo que lo motivaba a orar era que Él tenía amor con el Padre. Es interesante, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, hay un versículo donde, capítulo 17, versículo 24. Dice el pasaje así: el Evangelio según Juan, Lo leo. por favor. Juan 17, 24. Sí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Fíjese bien, porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Es decir, había una relación de amor entre Jesús y el Padre. Yo puedo decir
en aplicación de este pasaje a nuestra vida. Muchas veces nuestro nivel de oración también puede decir qué tanto amamos nosotros al Señor. Porque si amamos a Dios, vamos a anhelar tener comunión con Él. Vamos a anhelar orar. Entonces, una persona que no ora, entonces no tiene una relación de amor con el Señor. No disfruta ese momento de intimidad y estar a solas con el Señor. Entonces, una de las razones por las que Jesús oraba es porque Él quería disfrutar de un momento con el Padre a solas. ¿Existirá o existe en la Biblia alguna otra razón que nos hable de por qué Jesús oraba? Exactamente, y tiene mucho que ver casualmente con el estudio de la semana pasada, sobre el hecho de que Jesús, así como era Dios, era humano. Y en su naturaleza humana experimentó agonía, sufrimientos y dolores. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2, nos dice, por ejemplo, solo voy a tomar una pequeña porción del pasaje, que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, esta otra evidencia de que Jesús vino en carne también te muestra de que en su misma naturaleza, o en su misma naturaleza como hombre, Su humanidad. en su humanidad, mejor dicho, Él dependía del Padre, aún en estos tiempos y en estos momentos de agonía, en estos momentos de sufrimiento y en estos momentos de dolor. Entonces era necesario para Él, como hombre, estar en comunión con el Padre por medio de la oración. O sea, que la oración nos conecta con Dios, como algunos han dicho, es una comunicación, pero también nos conecta con Dios. Así es. Y se debe a nuestra condición en la carne, en el cuerpo. Necesitamos tener esa relación con Dios, de esa dependencia con Así Dios. es. Y el Señor Jesús, ¿verdad? También lo experimentó. Él estando en la condición de hombre, Él tenía esa necesidad de esa dependencia del Padre. Y la satisfacía por medio de la oración. Exacto. ¿Existirá o existe alguna otra razón que la Biblia nos enseñe, según el estudio de la semana, por la cual Jesús oraba? Yo creo que hay una, y podría yo decir una de las más importantes. Y Jesús oraba para modelarnos la vida que agrada a Dios. Repita eso, pastor, que está interesante. Jesús oraba para modelarnos la vida que agrada a Dios. Cristo es el mejor ejemplo de obediencia. En Efesios capítulo 2 lo encontramos. Él se despojó de sí mismo, dice el apóstol Pablo, por obediencia. Y llevó esa obediencia hasta a niveles tan profundos que posiblemente nosotros no lo podamos comprender en su totalidad. Sin embargo, así como Jesús oraba, lo hacía de alguna forma para dejarnos ejemplos a nosotros de la razón por la que orábamos. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. Si Jesús oraba temprano por la mañana, si Jesús se apartaba muy temprano, de hecho en algún momento en los evangelios usted encuentra que los discípulos de alguna forma observaban a Jesús ese hábito de la oración. Y no solamente eso, en algún determinado momento llegaron a decirle, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos miraban ese modelo de Jesús en su vida diaria, el modelo de oración, y de alguna forma también querían imitarlo. Entonces, si hay una cosa que nosotros deberíamos de imitar de parte de Jesús, La manera era como su vida de oración, su manera que de era orar. constante. Y yo quiero preguntar en esta hora a los hermanos que nos miran a través de esta plataforma, ¿cuál es tu nivel de oración? ¿Cuál es tu nivel de comunicación con el Señor? ¿Realmente estás orando? ¿O necesitamos ser un poco más como Jesús en nuestra forma en la que oramos? Yo siempre digo en forma de chiste, mi esposa se ríe cuando yo digo eso, pero a veces es fácil, nosotros ya tenemos oraciones que las sabemos de memoria, como la de la comida, por ejemplo. Gracias, Señor, por los alimentos, bendice a los que lo proveyeron, los que lo hicieron, en nombre de Jesús, amén. Y pensamos que tenemos comunión con Dios porque recitamos esa oración de memoria. Ahora quiero decir, no estoy diciendo que es malo orar y dar gracias por los alimentos. El problema es que la oración, o el asunto es que la oración
va mucho más allá de eso. Se trata, la oración que modelaba Jesús, se trata de una oración de intimidad, una oración que nos acerca al Padre, una oración, y no solamente eso, en el próximo estudio vamos a estar viendo que la oración también transforma y cambia al ser humano de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, Jesús es un modelo a seguir, es una vida a seguir y que nos acerca al Padre. Por esa razón es que Jesús oraba, porque quiso dejarnos un ejemplo. ¿Y qué ejemplo? Usted puede estudiar la Biblia desde el Génesis, puede estudiar los Evangelios y no va a encontrar a un hombre que haya comprendido la importancia de la oración como el Señor Jesucristo en su ministerio y en su vida. De hecho, si somos lectores de la Biblia, nos recordamos cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, a punto de ser entregado, traicionado, y él oraba intensamente, dice la Biblia, y le pedía a sus discípulos que oraran también para que no entraran en tentación. Creo que esta tercera razón es muy buena. Quería mostrarnos, dejarnos el legado de el significado, el verdadero significado de la oración. Inclusive, fíjate Moisés, en eso que acabas de mencionar, en ese ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos que oren con él, a los 3 discípulos que estaban con él, es interesante que en un momento Jesús le dice, oren para que no caigan en tentación, porque a la verdad que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. O sea, el mismo Jesús nos muestra que también la importancia de la oración es aún para suprimir esos deseos carnales y llevar una vida más espiritual en comunión con el Padre. Quiero mencionar lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Si hay una cosa que va a demostrar de que yo realmente permanezco en el Señor Jesús o tengo una relación con el Señor Jesús, va a ser ese modelo a seguir de la misma vida y ministerio de Jesús. Es decir, yo puedo demostrar que Jesús está en mí con mi conducta, con lo que yo hago, con lo que estoy haciendo. Y la vida de oración es un gran ejemplo para aplicarlo en nuestra vida. Eso sí. Perdón, hermano. Sí. Fíjate que algo que también es importante recalcar, yo considero que la vida de oración del creyente no debe ser algo opcional. Ahora, por medio de Jesucristo, tenemos entrada para con el Padre. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Ahora Hebreos 4:16, ¿verdad? Nos dice también, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Estamos hablando de que por medio de Jesucristo hemos encontrado una cercanía con el Padre. Sin embargo, en muchas ocasiones no tenemos esta cercanía con el Padre porque no somos disciplinados en llevar esa vida de oración. Y te repito, para mí no es opcional que el creyente ore o no ore. Por el contrario, así como debe ser una necesidad, también tiene que ser algo que es parte de su vida, porque ahora, por medio de Cristo, nosotros somos parte de Dios. Eso me lleva a hacer una pregunta que me gustaría que contestaran para todos aquellos que nos están sintonizando. ¿Qué opinión merece un cristiano que no ora? ¿Qué dirían ustedes, o qué le dirían ustedes a uno que se hace llamar cristiano, que tiene mucho tiempo de andar en la senda, de los caminos de Dios, pero que su vida de oración se resume en minutos, breves momentos, o solamente oran cuando van a la iglesia? ¿Qué opinión creen ustedes que merece, o qué le dirían ustedes a esas personas? Bueno, al menos yo, disculpame que me adelante, al menos yo pienso que este tipo de personas son como los sub y baja, o como estos juegos mecánicos de la montaña rusa. O sea, solo viven ciertos momentos
experimentan ciertos momentos de su vida espiritual y de pronto por sus propios deseos carnales vuelven a bajar. O sea, son inconstantes y viven un sub y baja. Pastor. El domingo predicaba sobre Santiago. Santiago le llama a este tipo de personas, dice, son como las olas del mar, que no tienen una dirección, el viento la lleva de un lado hacia otro. Quiero leer Santiago capítulo 1. Es lo que ocurre cuando nuestra fe no es una fe genuina. Versículo 6. El versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense bien que Santiago está hablando aquí de la oración. Y dice, cuando vayamos a pedir, tenemos que pedir con fe. Pero a lo mejor algunos ni llegamos a eso, ni siquiera pedimos. Pero Santiago se refiere a este tipo de personas, dice, como la ola del mar, que no tiene dirección porque el viento la lleva de un lado hacia otro. Necesitamos tener una fe genuina. Necesitamos hoy más que nunca establecernos, fundamentarnos en una vida que nos la modeló nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, y una oración íntima en lugares desiertos. Eso es importante. Definitivamente este tema, hermanos, es no solo interesante, profundo. A veces nosotros vemos este tema de la oración y decimos, es un tema que hemos visto muchas veces, pero lo estamos viviendo. Yo creo que por eso es interesante el tema, porque aunque es un tema que hemos hablado, no pasa desapercibido, vivirlo es algo serio. Vivirlo ya es algo que nos define como cristianos. Me gustaría finalizar este momento haciendo comentarios propios sobre la oración. Realmente es difícil visionar a un cristiano que no ore. Decía un predicador que la oración es como el aire que respiramos los cristianos. ¿De qué manera? Con lo que hemos dicho acá nosotros. No lo hacemos a solas, no tenemos un lugar específico, no tenemos razones para orar, nuestras oraciones son breves. Y lo que la Biblia enseña es que el mejor modelo de oración fue nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de finalizar, queremos agradecerle a todas aquellas personas que nos sintonizaron en este medio. Agradecemos que estuvieran atentos al mensaje de la palabra del Señor. Este es el estudio que se estará compartiendo en las semanas en la célula. Para aquellos que no pudieron estar en célula, para aquellos que no tienen inclusive una célula de estudio, esperamos que este estudio sea de bendición para ustedes. Y todas sus preguntas pueden evacuarlas en el mismo canal, y aquí nuestros hermanos que siempre dispuestos a apoyarnos pueden contestarlas. De esta manera hemos finalizado. Gracias al Pastor Larry, Pastor Douglas, por este momento. Que Dios les continúe bendiciendo y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Bendiciones a todos.